Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poder compartir con ustedes hasta ahora. Bienvenidos. Licenciado, buenas noches. Como está compañero Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Darwin, ¿cómo está? Un gusto poderle saludar, bienvenido. Buenas noches, Licenciado, licenciado. buenas noches. Compañero Pedrito, buenas noches, bienvenido. Bienvenidos, compañeros, un gusto saludarles. Buenas noches, Lisan. Angie, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Janet, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Dicen buenas noches. Compañera María, buenas noches, bienvenida. Un gusto poderle saludar. Bienvenida a clases. Iniciamos. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, compañera Mayrita? Buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades, como siempre, como es de costumbre, presentándoles el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la Licenciado, asignatura. buenas noches. ¿Cómo está, compañera? Muy buenas noches. Casi se atrasa. Iniciamos las actividades correspondientes a esta materia de ciencias naturales y estamos en la unidad número 10, dando por terminado la presente unidad. Estamos con el tema la densidad, la presión y la fuerza gravitacional, correspondientes ya al tema número 4 con los subtemas. Vamos a ver en este caso las leyes de Newton, la fuerza gravitacional, el aporte de Pedro Vicente Maldonado en la verificación de la gravitación universal, que también fue fundamental dentro de las actividades que realizó la misión geodésica en nuestro país. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades. Ayúdenme apagando, por favor, a Mayra Sinche, por favor, ayúdenme apagando su micrófono. Gracias, Lice, disculpe. No se preocupe. Tenemos las instrucciones para el desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta semana? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes preguntas. Con base en lo revisado en este apartado, complementan la temática con una investigación documental sobre el aporte del científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado en la verificación de la ley de la gravitación universal. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta parte? Van ustedes a investigar un poquito más. Pese a que material, si ustedes quieren revisar en el internet, hay mucho material acerca del aporte que desarrolló Pedro Vicente Maldonado en función de la misión geodésica que vino a desarrollar mediciones desde el Ecuador. Ahí ustedes van a ver parte de esa bibliografía, nosotros la vamos a ver en la parte final del material de apoyo que nosotros tenemos en esta noche. La siguiente actividad dice, investigue sobre el origen de la fuerza gravitacional de la Tierra. Facilita y hemos visto incluso en otras clases, casi de por el inicio, casi a partir de la tercera y la cuarta unidad, por ahí están sobre cuando hablamos de la formación de nuestra Tierra y obviamente por qué a nosotros, no flotamos, por ejemplo, como es en el caso de la Luna. Porque si saltamos inmediatamente nosotros regresamos hacia el piso, cosa que no sucede, por ejemplo, en la Luna. Si ustedes saltan, saltan hacia el infinito. Entonces, prácticamente dentro de esa conceptualización se basa esta investigación sobre el origen de la fuerza gravitacional de la Tierra. Y por último tenemos qué condición debe cumplir un cuerpo para permanecer en su estado de reposo. Y eso vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Y esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para esta semana, dando ya por terminado el proceso de la unidad número 10. Y obviamente saben que al final de todo este proceso ustedes tienen una evaluación, así que estar pendientes porque de parte de Secretaría ya se les informará dentro de un tiempo oportuno en los tiempos que ya tienen que habilitarse y que tienen ustedes que rendir esa prueba. Recuerden que el trabajo es de forma 100% escrita, tiene que ser clara y ordenada. En este caso, como tienen ustedes por ahí un poco incluso de bibliografía, ustedes pueden acompañar de imágenes como cromos para que ilustren el contenido de la tarea que ustedes tienen que hacer. En la parte superior de su hojita, ya saben, eso es obligatorio que tienen que desarrollar el rotulado de la hoja, cumpliendo con todos los datos que se les solicita y a continuación inmediatamente desarrollan su tarea.
En función del contenido de la tarea, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad 10 con el tema las leyes de Newton, la fuerza gravitacional, el aporte de Pedro Vicente Maldonado en la verificación de la gravitación universal correspondientes a la semana número 4 del 3 de junio del 2024. Esta tarea justamente permite entregas desde el 3 de junio, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación será hasta el 7 de julio. Así que tienen un tiempo prudencial para la entrega de esta última tarea correspondientes a la unidad número 10. Con esta clase estaríamos dando por terminado lo que corresponde a la unidad número 10. En la próxima semana ya entraremos prácticamente estamos ya entrando a la recta final de este gran proceso educativo, así es que por favor, sí les ruego como una recomendación que traten de cumplir con todas las tareas y si se han atrasado, una vez más, traten de cumplir, traten de completar las tareas que les han faltado para una vez que hayamos terminado en esta siguiente etapa de la unidad número 11, poderles calificar a todos, todas las tareas que se encuentran pendientes en plataforma y de esa manera asignarles una calificación para que al final no tengan ninguna dificultad. Vuelvo a indicar, les ayudo y les seguiré ayudando hasta el final, pero siempre y cuando que ustedes puedan, obviamente, que cumplan con todas las obligaciones que ustedes tienen como estudiantes. Y si es que ustedes presentan buenas tareas, de obvio que así sean atrasadas, yo les voy a ayudar para que no tengan ninguna dificultad. Mayrita, dígame en qué le puedo ayudar. Licenciado, buenas noches. Una preguntita. Las tareas que tenemos, por ejemplo, atrasadas y no entregadas, debemos hacer y usted nos va a calificar otra vez. No otra vez. Las tareas que Ah, diré, no han presentado, las tareas que no han presentado, obviamente tienen que presentar para yo poderles calificar, independientemente si sea de la unidad 1. Usted, qué sé yo, por ahí se olvidó de presentar una tarea, le estoy dando la oportunidad que presente esa tarea y yo, una vez que hayamos terminado este proceso, le voy a calificar y eso va a suceder con cualquiera de las unidades y para todos. Cada uno tiene su caso diferente. Entonces, ya, cada quien sabe cómo son los avances que ustedes han hecho. y también si es que tenemos la calificación de 6, por ejemplo, yo tengo algunos 6 y también eso nos va a volver a calificar o ya no Yo, tiene justificación. verá que yo ya les he dicho, yo les he venido diciendo cuántas veces, y así ustedes no escuchan, mi problema no es. Yo les he dicho, las personas que tienen una nota menos a 7 tienen la posibilidad de repetir esa tarea, pero hacerla bien, revisando si usted se ha sacado un 6, si se ha sacado un 5, yo siempre les pongo el por qué ustedes tienen esa nota. Entonces, ustedes en función de esa recomendación, ustedes tienen que volver a hacer y corregir y hacerla bien. Y una vez que hayan vuelto a presentar, obviamente en la plataforma va a estar pendiente como por calificar. Y yo les he de ir calificando a todos y obviamente de esa manera ustedes pueden mejorar su nota. Eso ya les dije a todos desde hace unas 3 unidades atrás, pero parece que no me han escuchado. Gracias, licenciado. Ya si no presenta, nos volvemos a ver en octavo. Estamos ya en unidad número 10, vamos a ver la densidad, presión y fuerza gravitacional y vamos a ver en esta primera etapa, de acuerdo al plan de desarrollo de educación que tenemos, vamos a ver el primer tema que nosotros tenemos, las leyes de Newton. Las características del movimiento de una partícula están determinadas por las características de la fuerza neta o resultante que actúan sobre ella, y su interrelación está descrita por las famosas leyes de Isaac Newton. Isaac Newton es quien propuso, obviamente, en honor a él lleva la ley gravitacional o las leyes de Newton, así se denomina. Aquí nosotros tenemos un ejemplo práctico en función de esta ley. Primera ley de Newton y sobre todo a esa se denomina la ley de la inercia. ¿Qué es lo que pasa al frenar un bus? Nuestro cuerpo hacia donde se inclina o al arrancar un bus. Nadie tiene, la mayoría siempre hemos, o en alguna vez de nuestras vidas, siempre hemos tenido esa amarga
esa amarga experiencia de haber tomado un bus del servicio urbano. Y ahí sí nos tratan como quieren, ¿no es cierto? El conductor acelera, frena, y nosotros estamos ahí agarrados de esas manijas que tienen la parte de los tubos de la parte superior del techo. ¿Y qué es lo que a ustedes ha pasado cuando, por ejemplo, el conductor frena de una forma brusca? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo el rato que estamos parados en el pasillo, por ejemplo? Buenas noches, licenciado. Nos vamos hacia adelante. Exacto, nos vamos hacia adelante, ¿no es cierto? Nosotros, pues, generalmente cuando el bus esté en movimiento, nosotros aparentemente estamos en reposo dentro del bus, ¿no es cierto? Y esa es una de las características primordiales dentro de esta determinación de las leyes de Newton que vamos a ver. Nosotros nos subimos al bus, no encontramos un asiento, nos quedamos parados, pero el momento que el bus se encuentra en total movimiento, cuando no tiene un semáforo, cuando no tiene vehículo, especialmente cuando la calle está libre, nosotros parecemos que estamos en reposo, ¿no es cierto? Pues nuestro cuerpo obviamente se equilibra al movimiento del bus. Aquí entra en nuestro cuerpo o el objeto, que vendría a ser nuestro cuerpo, se le considera que está en reposo en relación al objeto móvil, que en este caso sería el bus. El bus sí se encuentra en movimiento hacia adelante, ¿no es cierto? Pero nosotros nos encontramos en reposo. ¿Dónde cambia ese movimiento? ¿Dónde se altera ese movimiento? ¿Dónde se genera el movimiento? El movimiento en primera instancia está en cero. Cuando el automotor frena, obviamente se inicia un proceso de movimiento en función de nuestro cuerpo, del objeto que se encuentra dentro. Y como dijo la compañera, el momento que frena, nuestro cuerpo se va hacia adelante de la unidad, hacia adelante del bus, ¿no es cierto? Genera ese movimiento porque obviamente paró. Pero si vuelve a arrancar de forma brusca, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Sucede lo contrario, ¿no es cierto? Se va hacia atrás nos vamos toditos, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver cómo se explica la primera ley de inercia de la ley de Newton. Al frenar el bus, nuestro cuerpo se inclina hacia adelante. Al arrancar el bus, nuestro cuerpo se inclina hacia atrás, obviamente. La propiedad de los cuerpos de oponerse a todo cambio en su estado de reposo o de movimiento recibe el nombre de inercia. Ojo con esta explicación. La propiedad de los cuerpos de oponerse a todo cambio en su estado de reposo, como les había dicho. Nosotros cuando el bus está normalmente andando, nosotros nos encontramos en un estado de reposo. En este caso dice la propiedad de los cuerpos de oponerse a todo cambio en su estado de reposo o de movimiento recibe el nombre de ¿qué? El nombre de inercia. Un cuerpo permanece en estado de reposo si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza resultante de las fuerzas que actúan es nula. Entonces, todas las fuerzas que están actuando en el bus, por ejemplo, en este caso, son nulas. Cuando nosotros estamos quietitos, estamos siguiendo, pero el bus está volando, ¿no es cierto? Y muchas veces, incluso cuando en determinadas circunstancias, especialmente usted en la carretera, cuando no hemos encontrado a tiempo un autobús o el autobús viene ya todo lleno, a nosotros nos toca ubicarnos en los pasillos, en el pasillo del bus. ¿Y qué es lo que pasa? El bus empieza a circular. Cuando recién arranca, nuestro cuerpo obviamente se va hacia atrás. El estado de reposo cambió, se generó un movimiento. Entonces, pero sí, obviamente el bus ya genera ese movimiento, nuestro cuerpo se mantiene en reposo, en total reposo. Obviamente, si cambia ese movimiento, ya sea por el acelerado o por frenado, tanto al movimiento de reposo como al movimiento como tal, a ese se le denomina inercia, que es el cambio, obviamente, que actúa o la fuerza resultante es nula o es la suma de todas las fuerzas. Por ejemplo, si sobre una pelota de tenis se aplica únicamente dos fuerzas concurrentes, donde fuerza es igual a 2N, es igual a F2000, por ejemplo, dinas en sentido contrario. ¿Cuáles son los posibles estados de dicha pelota? Ahí nosotros tenemos que aplicar la ley de la fuerza en relación a la fórmula para poder determinar la inercia de acuerdo a la ley de Newton. La solución sería lo siguiente, donde fuerza es igual a 2 newtons
donde la fuerza resultante 2 es igual a 200 dinas. Estas 200 dinas son igual a 200 por 10 elevado a la menos 5 dinas, dividido por newtons, que da como resultado 2 newtons. ¿Cómo se podemos desarrollar esta fórmula? Muy sencillo. Calculamos el valor de la fuerza resultante F que actúa sobre la pelota, donde la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2. Esto obviamente da como resultado a la fuerza resultante, que será igual a 2 newtons menos 2 newtons, y eso será la fuerza resultante, resultado a cero. ¿Qué es lo que pasa con esto? Todas, menos las Fs primeras, las Fs resultantes, las que están con F base R, esas se van a mantener como están. En cambio, la F1 menos la F2 prácticamente es la representación de las fórmulas. En este caso, estas Fs con los números 1 y 2 en las bases, esas son variables, porque ustedes aquí pueden colocar las cantidades las cuales ustedes necesitan calcular. En este caso, en la primera etapa, nosotros tenemos una resta, donde va a dar por origen, va a dar de las cantidades que ustedes vayan a restar, obviamente va a dar un resultado. La fuerza resultante en este caso sería lo que ustedes obtengan de la resta del uno por el otro, y por ende la fuerza resultante va igual a ser reemplazado por el cero, la cantidad que obtenga. Eso obviamente en la explicación de la determinación de la fórmula de la ley de la inercia de Newton. En cuanto a la presión manométrica, nosotros siempre en algún momento hemos empujado alguna caja, hemos empujado un refrigerador, hemos empujado en nuestro velador, hemos empujado cualquier objeto, cualquier caja hemos empujado. Ahí se aplica lo que se denomina una presión manométrica. De acuerdo obviamente que va a variar la intensidad de la fuerza, como habíamos visto en clases anteriores, va a variar de acuerdo al volumen, al tamaño y al volumen del objeto, al peso del objeto va a variar. En ese sentido, obviamente se va a generar diferentes tipos de aceleración en cuanto al movimiento. Eso quiere decir que nosotros vamos a generar mayor o menor fuerza. No es lo mismo, por ejemplo, empujar pese a su tamaño, a su volumen, por ejemplo, una caja con un refrigerador, que obviamente empujar una caja llena de libros, por ejemplo. El volumen, de acuerdo a la densidad de su contenido, obviamente cambia en función de su peso. Por lo tanto, en el caso del refrigerador, la persona tendrá que imprimir menos presión manométrica. En el caso, por ejemplo, de una caja con libros, como les había dicho, o una caja, por ejemplo, con tornillos, con tuercas, obviamente eso va a pesar mucho más por su contenido, y ahí va a tener que ampliarse la presión manométrica. Entonces, en función de estas actividades, obviamente vamos a determinar que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional al valor de su masa, donde F es igual a M por A. Aquí tenemos una multiplicación, eso es una multiplicación, lo que se tiene que hacer en primera instancia. Ejemplo, sobre un cuerpo de 10 kilogramos de masa actúa una fuerza constante de 30 newtons en la dirección y en el sentido de movimiento. Ahora vamos a calcular la aceleración adquirida por un cuerpo, donde la solución sería F, que representa fuerza, es M por A, donde A en este caso que vendría a ser la presión manométrica, es igual a F dividido por M, que se transforma ya en una división. En el resultado será A igual a 30 newtons dividido por 10 kilogramos, que es el valor el peso de la caja, los kilogramos que pesa en este caso el cuerpo, la caja. Obviamente, como nosotros tenemos una división, 30 dividido para 10, obviamente el resultado es igual a 3, y este será obviamente calculado en función de ¿qué? Esto se calcula en función de metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces aquí nosotros tenemos metros por segundo elevado al cuadrado. Y ahí se puede determinar obviamente la presión manométrica, que se calcula en función de los 10 kilogramos y los 30 newtons que nosotros tenemos aquí. En cuanto a la presión atmosférica tiene diversas reacciones. La presión atmosférica actúa directamente y nosotros, en determinados momentos, nosotros sí la podemos sentir.
Vuelvo y repito, se vuelve a tomar el caso, por ejemplo, de los costeños, de las personas que viven en la costa, cuando vienen de visita acá a la ciudad de Riobamba o a Quito, o cualquiera de las ciudades que son más altas, más cercanas al sol, obviamente, ¿qué es lo que les pasa? Empiezan a tener dificultades en cuanto a su respiración, empiezan a tener dificultades en cuanto a la presión, ¿no es cierto? A la presión arterial, que influye directamente en la presión atmosférica. Mientras más altitud tenga el relieve o el terreno, más presión atmosférica va a existir. Mientras más bajo sea el nivel del terreno, menos presión atmosférica va a existir. Es por eso que hay un cambio total. Lo mismo nos sucede a nosotros como serranitos cuando nos vamos a la costa. La presión atmosférica cambia y nuestra presión arterial igual cambia. Porque obviamente abajo en la costa existe menos presión atmosférica, obviamente porque el piso es mucho más bajo en relación a la altitud. Y eso obviamente genera diferencias en cuanto a la presión. Esto se aplica y vamos a ver directamente en la naturaleza. Toda fuerza o acción va acompañada de su correspondiente reacción. Es decir, las fuerzas se presentan a pares. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Un ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver la reacción y vamos a ver la acción. Ejemplo, dos amigos están en reposo sobre una pista de hielo. El primero de ellos de 50 kilogramos de masa, obviamente en función de su cuerpo. Esa es la masa, obviamente es la estructura corporal. Pesa 50 kilogramos. Empuja al segundo de 60 kilogramos de masa. No podrán observar que el primero, obviamente en relación al segundo, tiene 10 kilogramos de diferencia en relación a su cuerpo, con una fuerza de 6 newtons. Entonces, en este caso, la fuerza ejercida por el primer muchacho sobre el segundo sería F igual a 6 newtons. La fuerza de reacción ejercida por el segundo muchacho sobre el primero sería F base 21 es igual a F menos base 21 menos 6 newtons, que sería la resta en función de la fuerza que aplica de un muchacho sobre el otro. Estos son la presión que existe y dentro de esta presión atmosférica, obviamente dentro de este ejemplo del empuje que existe entre dos cuerpos. Pero como les había dicho, donde más se presenta este tipo de presión atmosférica es en cuanto al relieve del terreno, ahí nos afecta y nosotros podemos darnos cuenta, porque nuestro cuerpo obviamente necesariamente tiene que adaptarse a determinados cambios en función de la altitud y de la presión atmosférica. Eso en función de esta actividad. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver la fuerza gravitacional, que es fundamental. Si no hubiera esta fuerza gravitacional, nosotros estaríamos flotando en el espacio, como los globos de helio que saben utilizar para los cumpleaños. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se han preguntado, ¿y por qué es necesario? Alguna vez ustedes, no sé si han tenido esta inquietud, ¿por qué es necesario que los globos estén llenos de helio para poder flotar? ¿Cuáles serán las propiedades del helio? Las propiedades del helio es un gas totalmente liviano, es un gas mucho más liviano incluso que el oxígeno, y por ende, obviamente, una vez que se encuentra encapsulado en lo que es el látex, la bomba, obviamente que nosotros normalmente le conocemos, tiende a ¿qué? Tiende a subir, porque obviamente su peso es totalmente diferente. En cuanto a la fuerza gravitacional, todos los cuerpos del universo se atraen entre ellos mediante la fuerza gravitatoria. Estas fuerzas tienen estas características. Vamos a ver cuáles son las características de la fuerza gravitatoria. Una de ellas es la intensidad de la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos. Depende de la masa de los cuerpos y la distancia que los separa. Cuanto menos son las masas de los cuerpos, menor es la fuerza de atracción gravitatoria entre ellos. Cuanto menor es la distancia entre los cuerpos, mayor es la atracción gravitatoria entre ellos. Cuando lanzamos un objeto, por ejemplo, hacia arriba, ¿qué es lo que sucede? Vuelve a caer sobre la superficie, ¿no es cierto? Vuelve hacia donde nosotros estamos, vuelve a la superficie de la Tierra, debido a que ésta lo atrae, nuestra Tierra lo atrae. De la misma manera, la Tierra es atraída por el Sol.
por lo que gira a su alrededor. En general, dos cuerpos, por el hecho de tener masa, se atraen con una cierta fuerza gravitatoria. Sin embargo, estas fuerzas solo se aprecian si al menos uno de los cuerpos tiene una gran masa, como las estrellas o un planeta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con nuestra Luna? Nuestro satélite natural. Nuestro satélite natural es atraído por la fuerza gravitatoria que tiene el planeta. Lo mismo sucede, como le habíamos visto anteriormente, lo mismo sucede a la Tierra con el Sol. El tamaño del Sol es más grande que de la Tierra. El tamaño de la Tierra es más grande que de la Luna. Por tanto, estas fuerzas gravitatorias hacen en cadena que cada uno se atraiga de acuerdo a sus características. La fuerza gravitatoria que ejerce el Sol sobre la Tierra permite que la Tierra supuestamente dibuje una línea imaginaria donde genera el movimiento de rotación y el de traslación. La misma característica sucede desde la Tierra hacia la Luna. La Tierra obviamente permite que la Luna gire alrededor de la Tierra y describa igual dos movimientos, la de rotación y la de traslación. En general, como les había dicho, dos cuerpos por el hecho de tener masa se atraen con una cierta fuerza gravitatoria. Sin embargo, estas fuerzas solo se aprecian si al menos uno de los cuerpos tiene una gran masa, como las estrellas o un planeta. Dicho de otra manera, si un objeto es más grande que el otro. La gravedad del Sol cuenta con unos 274 metros por segundo, aproximadamente 28 veces más que la gravedad de la Tierra, que es tan solo el 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto es comprensible cuando se observa la diferencia de tamaño entre la Tierra y el Sol, pues dependiendo de su masa, la fuerza de gravedad será más grande, de ahí que los planetas orbiten a su alrededor, obviamente por su gran tamaño. La aceleración de este movimiento se llama aceleración de gravedad, que obviamente está representado, aquí tenemos el dato exacto, en este caso que G está representando la gravedad, es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. Puesto que el peso de la fuerza, podemos calcular su valor mediante la fórmula descrita con anterioridad, donde W es igual a M por G. Esa es la ley en cuanto a la determinación de la gravedad. En cuanto a la ley de la gravitación universal, la caída acelerada de los cuerpos hacia la Tierra llevó a Newton a suponer que nuestro planeta atraía a su centro a todos los cuerpos. Se basó en las observaciones realizadas por Galileo Galilei, las leyes de Kepler sobre las órbitas planetarias le convencieron que el Sol atraía por su parte a todos los planetas. Como consecuencia, Newton estableció el principio de la gravitación universal. Esta ley mide la fuerza de atracción donde F entre un astro de masa m y otro de masa m cuando una distancia en relación r separa a los centros de ambos objetos. Aquí nosotros podemos ver la M que está representado a un objeto de mayor volumen, M minúscula está representado a un objeto de menos tamaño y R es la distancia resultante entre un objeto y otro objeto. El campo gravitatorio es la perturbación de un cuerpo produce en el espacio lo que rodea por el hecho de tener masa. La fuerza gravitatoria sobre una masa m situada en un punto en la densidad del campo de gravitación es G. Se expresa donde F es igual a m por G. En este caso es una multiplicación, lo que nosotros vamos a hacer en función de esta fórmula para poder calcular en relación a la fuerza gravitatoria. Y por último entramos al aporte de Pedro Vicente Maldonado a la verificación de la gravitación universal. Dicho de antemano, Pedro Vicente Maldonado fue uno de los más ilustres riobambeños, obviamente que fue quien aportó de forma significativa al desarrollo de las actividades de medición que desarrolló la misión geodésica francesa. Durante la expedición de la misión geodésica francesa colaboró el ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. Charles Marie de la Condamine fue el primero que aprovechó de la vereda abierta por Pedro Vicente Maldonado. El encuentro entre los dos fue providencial o fundamental para la misión geodésica.
Maldonado halló en los académicos el ambiente soñado para sus aspiraciones científicas y les proporcionó, en cambio, sus experiencias de excursiones prácticas, sus relaciones sociales y su ayuda económica. En adelante, la Condamine y Maldonado estrecharon una amistad que fue más allá de su tumba. Obviamente, Maldonado fue uno de los ciudadanos ilustres que entrarían al campo científico francés. El geógrafo Pedro Vicente Maldonado fue uno de los científicos más representativos de América, que se hizo evidente durante la visita de la misión geodésica francesa. Aquí lo podemos observar. En 1736 se unió a la misión geodésica de Francia y colaboró con científicos que llegaron para medir el arco de meridiano terrestre y conocer con exactitud la forma de la Tierra. La presencia de los geodesistas de Francia sirvió ante todo para poner en relieve la valía científica de Pedro Vicente Maldonado. Por sus trabajos científicos y sus extraordinarios aportes para la elaboración del mapa de la provincia de Quito, en 1747 Maldonado fue incorporado como miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Las atribuciones de Maldonado en materia cartográfica sirvieron a la Condamine para sus varias obras que desarrollaría posteriormente. En cuanto a los aportes de Pedro Vicente Maldonado a la ciencia universal, colaboró de manera definitiva para el conocimiento de la forma de la Tierra, realizó varios aportes dentro del geodésico, geografía, topografía, física, historia, antropología, etnografía, arqueología y lingüística. En el plano nacional, ayudó para establecer la ubicación cartográfica y su altura en relación con el nivel del mar de muchos sitios de la antigua presidencia de Quito. Participó en el reconocimiento y fijación de los lugares por donde pasa la línea del Ecuador. Esos son parte de los aportes preponderantes que desarrolló Pedro Vicente Maldonado durante su incorporación a la misión geodésica, o también pueden indicarle como la colaboración que desarrolló a las actividades que desarrollaron este grupo de científicos, que obviamente con este tipo de mediciones que desarrollaron buscaban establecer la forma exacta de nuestro planeta Tierra, que no era totalmente redonda, sino es algo ovalada, obviamente con achatamientos en sus polos. Esa es la característica exacta de nuestro planeta, y obviamente la misión geodésica determinó a través de sus mediciones, especialmente del arco meridiano terrestre, lo cual fue fundamental para determinar esta conceptualización. Estos son los temas que nosotros hemos visto, que hemos desarrollado en la presente clase. Ha sido un gusto haber impartido los conocimientos o algo de los conocimientos dentro de la presente clase. Espero que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Sigan cumpliendo con sus tareas. Recuerden que ya están prácticamente a unas 4 clasecitas más para dar por terminado este periodo académico. Así que por favor, traten de cumplir con todas sus obligaciones. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que Dios le bendiga, licenciado. Gracias, Que tenga licenciado. Gracias, licenciado.